¿Qué tal, mis amados hermanos? Mi nombre es Luis Jaramillo. La reflexión del día de hoy que quiero compartir con ustedes la titulé Cinco frases que dicen los falsos maestros para que te quedes en su iglesia. Cinco frases para que te quedes en su iglesia dichas por los falsos maestros. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:26 que Jesús mismo fue el que dijo que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. Eso es porque el Espíritu ha llevado a cristianos por generaciones a escudriñar más la palabra de Dios y huir de lugares donde se predican herejías disfrazadas del Evangelio y no hay celo por la verdad. Los falsos maestros siempre van a odiar esto. Detestan ver cómo la gente que ama a Dios abandona esas pseudo iglesias y se van a iglesias de verdad donde se predica seriamente la palabra de Dios, donde es más importante la Biblia dice, que es la palabra de Dios, que el Dios me dijo. Es diferente. Estos pastores normalmente les gusta más esa mentira, son autoritativos y suelen mentir para que las personas no se vayan de su congregación o haciendo falsas promesas que en realidad difícilmente se van a cumplir. Por lo general, ellos enseñan un medio evangelio, un evangelio cómodo, un evangelio que no confronta con el pecado a la humanidad, ni confronta a la gente con sus problemas. Es muy fácil hacer un llamamiento acerca de aquellos que quieran que su matrimonio se resuelva, pase aquí al frente, lloro por usted y va a pasar, se va a arreglar. Aquellos que quieran que sus finanzas se sanen, pasen al frente y con eso se va a arreglar. Aquellos que quieran que tienen un familiar enfermo, pasen al frente. Ojo, no estoy diciendo que Dios no haga cosas sobrenaturales, quede bien claro, Dios es soberano y puede hacer lo que se le pegue la gana. Estoy diciendo a aquellos que se valen de ciertos mecanismos, ¿para qué? Para engañar a la gente. ¿Por qué? Pues porque quien no quiere resolver sus problemas matrimoniales, pero yo de veras te digo, si tú crees que aquel que vive en adulterio, nada más con que le oren, ya con eso se arregló sus problemas, va a ser difícil. O que sus finanzas se le van a arreglar a aquel que no le gusta trabajar, va a ser difícil. O que ni siquiera se lleva bien con sus padres, que los detesta, que los aborreces, va a ser contrario a la misma palabra de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y estás larga vida sobre la tierra. Ahí no aplica el decir tan sencillo como que pase, lloro por usted y con eso, tan sencillo casi como echarles agua bendita y van a quedar bien. Eso es una mentira. Y normalmente este tipo de falsos maestros utilizan cinco frases que son muy comunes para que la gente no se vaya a su iglesia. Una de ellas que se las voy a compartir dice, no existe la iglesia perfecta. Esta es una verdad dicha a medias para hacerte creer que en todas partes vas a encontrar problemas. Es decir, que en todas partes hay gente que no vive lo que predica. Si bien es cierto que no existe la iglesia perfecta, sí existen iglesias saludables. Congrégate en una que sea así, una iglesia que esté firme y clara en el Evangelio, que es la doctrina principal, que busque realmente tomarse la Biblia en serio. A pesar de que tal vez posee errores doctrinales en asuntos secundarios, una iglesia saludable es una iglesia conforme al corazón de Dios y por eso Dios la ve perfecta gracias a la obra consumada de Jesús en la cruz. Otra frase, tienes que sujetarte a mí, frase del típico pastor que quiere que nadie se le vaya de su iglesia. La sujeción es un asunto importante y estoy de acuerdo que la enseñanza bíblica dice que en la iglesia debemos sujetarnos unos a otros, no todos a uno. En la Biblia leemos estas palabras para los pastores. Pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrándose ser ejemplos del rebaño, convirtiéndose en ejemplo del rebaño. Eso lo puedes encontrar en 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3. Sin embargo, la palabra que se utiliza de tienes que sujetarte a mí suele ser una de las favoritas de los falsos maestros. Debemos considerar que a quienes nos sujetamos, porque sujetarse a alguien solo tiene
solamente tiene un cargo de autoridad es necedad. Sujetarse a un falso pastor es como sujetarte al ancla que solamente te va a hundir. Por eso Jesús habla repetidas veces sobre lo importante que es que nos guardemos de los falsos maestros. El mismo mensaje lo podemos leer a lo largo del Nuevo Testamento, como en Mateo 7, 15 al 20, del 7 del 15 al 23, primera de Timoteo 4:1, huye por tu vida de una congregación en la cual los líderes manipulen a las personas y les obliguen a servirles. Eso no es liderazgo. Eso no es cristianismo. Eso se acerca más a un sectarismo. Ten cuidado con eso. Otra frase también que se utiliza. A la gente que se va les va mal. Es una de las falacias más tontas que un falso pastor dice para presionar a los hijos de Dios para que se queden en esas pseudo iglesias. Es cierto, muchos se van de la iglesia que les va mal si se van por los motivos incorrectos, quede claro, si se van por los motivos incorrectos. Pero si tú has creído en el verdadero evangelio, si eres un hijo de Dios y su espíritu te guía conforme a su palabra revelada, así de sencillo, tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. Y puedo asegurarte que cuando un cristiano huye de una iglesia por su vida prácticamente, no le va mal. Al contrario, huir de una congregación en donde no se predica la verdad es una de las mejores cosas que un cristiano puede y debe de hacer. 4. Juzgar es malo. Si Dios te guía a huir de una iglesia, prepárate para oír un montón de gente que te va a decir que juzgar es malo, que debes de quedarte donde tú estás. Sin embargo, la Biblia nunca dice que juzgar es malo, sino que debemos de juzgar con justicia y sin hipocresía. Juan 7:24, Mateo 7:3 al 5 lo dice. Lo que es malo es juzgar a la ligera. ¿Has notado a las personas que suelen decir juzgar es malo? Son probablemente los que dan menos frutos de la verdad. Son tolerantes a muchas cosas que claramente son abominaciones a Dios. Fíjate bien, lo que estoy diciendo. Muchos de los que dicen, es que juzgar es malo, realmente son de las personas que más tapan lo que saben que a Dios no le agrada. Sobre todo, lo digo tristemente cuando dicha oveja cuenta con ciertos recursos de liderazgo o económicos o de carisma que quieren en esa iglesia. Ese es un problema. Demuestran poco conocimiento bíblico y predican un falso evangelio. Eso no es una casualidad. La última frase que utilizan estos falsos maestros es: tienes que crecer donde fuiste plantado. Tienes que crecer donde fuiste plantado. Pueden durar 20 años, no has crecido nada, no te saben ni siquiera Juan 3:16, pero tú tienes que crecer donde fuiste plantado. Con esta mentira los falsos pastores apelan al principio de la lealtad. Sin embargo, tienes que entender que si por la gracia de Dios has visto la verdad, conoces el verdadero evangelio conforme a la Biblia y el Espíritu Santo se te está guiando a otra parte, no eres cristiano por haber estado en una falsa iglesia. Eres cristiano a pesar de haber estado en una falsa iglesia. Aunque tampoco somos cristianos por congregarnos en una iglesia de verdad. Es porque tenemos un encuentro, una relación personal con Jesucristo. Pero muchas veces me ha tocado conocer, jamás voy a decir nombres ni voy a señalar nada, pero sí puedo decir, tú sabrás si sí o si no, pero de repente escucho frases como, es que cuando hacen el llamamiento, yo siempre hago la oración, porque no sé si perdí mi salvación. O a alguien le preguntas, ¿qué va a pasar contigo si tú murieras en este momento? No sé, solo Dios sabe. Otra, ¿qué pasaría el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? A ver, explícame. ¿El Hijo es menor que el Padre? Sí, igual que como yo soy menor que mi Padre. Ojo, todo eso es una herejía las que estoy diciendo. ¿Y sabes por qué normalmente gente puede pensar eso? Bien sencillo, porque nadie les enseñó nada. Porque no aprendieron doctrina. Porque no les dijeron lo que era la verdad. Porque simplemente les dijeron lo que querían oír. Digo, para un curso motivacional tú puedes ir a otro lugar, pero para escuchar la verdad de la palabra de Dios, ten cuidado bien
si estás realmente en en una iglesia sana o no estás en una iglesia sana. Si realmente tienes como pastor un siervo de Dios o en realidad no lo tienes. Ten cuidado con eso. ¿Y quién te lo va a revelar? No soy yo, ¿eh? Es el Espíritu Santo. Es Dios mismo el que te lo va a decir. El que te va a confrontar con esas verdades. Darte cuenta qué es en el lugar que estás tú. No debes de tener la menor lealtad a falsos líderes cuyas malas enseñanzas estaban atentando contra ti. Al contrario, ahora que conoces la verdad, tienes que salir de allí. Dijera un predicador, corre, huye por tu vida. Si eres un algo que logró empezar a crecer de manera firme y saludable en la verdad, a pesar de estar en medio de una tierra infértil y dañada, es solo por la gracia de Dios. No porque haya sido más inteligente, ni mucho menos porque un falso pastor haya hecho por accidente un buen trabajo, ya que los falsos pastores, las falsas iglesias, fabrican falsos cristianos. Si Dios te guía a otra parte para que sigas creciendo y sirvas más y mejor a tus hermanos en la fe, no es bueno excusarte diciendo que debes quedarte donde empezaste a crecer. ¿Por qué te digo todo este tipo de cosas? Bueno, porque a veces uno tiene temor. Que te quede algo bien claro. Somos ovejas, pero solamente le servimos a un pastor. Y ese pastor se llama Jesucristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Estás de acuerdo? Ok. Si no estás siendo alimentado, si estás viendo cosas negativas, si no estás creciendo en tu relación con Dios, entonces no tienes por qué tenerle lealtad a nadie. Tu lealtad es con Dios y esa es irrevocable. Si tú has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, esa es la verdadera lealtad que debes de tener a Dios. Y pedirle a Dios que te lleve al lugar donde debes de estar. Quítate de la cabeza eso. El Señor mueve a su rebaño donde Él quiere. Tú puedes haber crecido en un lugar. La Biblia lo dice. Unos siembran, otros cosechan, pero siempre Dios es el que da el crecimiento. Así es que tú no sabes si el lugar donde estuviste fue un lugar donde simplemente se sembró la palabra en ti, pero no estás creciendo nada. Ahí es donde te invitaría a cuestionarte cómo está tu relación con Dios. Y cuando tienes 5, 10 años y no has crecido espiritualmente, entonces sí te diría, huye por tu vida. Hermanos, que tengan un buen día, que Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Que estén bien.